Shalom, shalom, Javerín, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Sefer a los de Italia, Perec 7, Pasuk 1, dice: Hermanos, ignoráis pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley del pecado se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, al punto que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también a vosotros, hermanos míos, se hizo morir vuestra alma animal, sujeta a su ley matrimonial mediante la muerte del Mashiach, para que pudiésemos unirnos a otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevásemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activas por la ley del pecado en nuestros miembros llevaban fruto para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley del pecado por haber muerto para aquella en que estábamos ligados, a fin de estar en condiciones de servir con un nuevo espíritu y no bajo el viejo trato matrimonial. Bueno, pues Rab Shaul nos está hablando introduce una metáfora acá muy interesante acerca del matrimonio y habla precisamente y explica primeramente que mientras una mujer está casada, está sujeta bajo la ley del marido. Una vez que el marido muere, entonces ella está libre. Entonces esto es una analogía que nos lleva a pensar, o que nos lleva Rab Shaul a que nosotros reflexionemos en la condición del pecado. En este caso nos habla de la ley del pecado en la cual nosotros nos encontramos. Así dice también: vosotros, hermanos, se os hizo morir, se hizo morir vuestra alma animal. El alma animal no es otra cosa que es una expresión en ese momento de parte de Rab Shaul, que se refiere precisamente al Yetzer Hara, a la mala inclinación. Dice: se os hizo morir vuestra alma animal, sujeta a su ley matrimonial mediante la muerte del cuerpo de Mashiach. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Mashiach murió, entonces él hizo morir en su carne, en su alma, por su Neshama, hizo morir las obras de precisamente lo que él llama y dice el alma animal, o sea, el Yetzer Hara. ¿Qué implicaciones tiene entonces para nosotros? Las implicaciones es que el Eterno hizo morir al Yetzer Hara, al alma animal, en Yeshua Mashiach, y ahora es en Yeshua que nosotros podemos cambiar de estatus. Es decir, cuando nosotros le creemos a Hashem que Yeshua es el Mesías, el Goel, el que nos da, por medio de él, el Eterno, quien es bendito, nos da el perdón de los pecados, entonces asumimos que es a través de él, y en ese momento que creemos, se asume y se fortalece nuestra vida de tal manera que se hace un parteaguas. Y ese parteaguas nos lleva precisamente a que nosotros podamos vivir libres del pecado. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a veces cuando no se tiene la instrucción adecuada, a veces la gente que va llegando a las raíces de la fe hebrea, muchas veces la gente piensa que es lo mismo que en la religión a donde estaba, sea la religión que fuese, y que no puede hacer un cambio de vida, y aquí es un punto muy importante, porque el Yetzer Hara, aun cuando ya no tiene el morir, la ley
a la cual se refiere Rab Shaul es una ley que constantemente inducía y llevaba a la persona a hacer y a llevar a cabo averot, es decir, transgresiones que lo llevaban a una condición separada de Dios, dado que esa condición de pecado no podía, le impedía tener una relación con el Eterno. Por eso era necesario que viniera Yeshua HaMashiach. Y ahora que ya vino y que ya creyó la persona en él, el Yetzer Hara todavía, aun cuando esa ley ya sucumbió, fue anulada, fue cancelada, aún a pesar de eso, el Yetzer Hara trata de engañar a la persona diciéndole que está bajo su control y su dominio, y la induce todavía, la empuja hacia las pasiones desordenadas, hacia las pasiones que le llevan a pecar, a transgredir la voluntad del Eterno. Y por eso Rab Shaul está hablando de esto. Ya Yeshua hizo morir esa ley, y aun cuando todavía opera el Yetzer Hara en nuestras vidas, aún así ya la fuerza, la ley que les teníamos que estar sujetos a él como la mujer a su marido, ya no es operante. Ese es digamos, la bendición, ese es el meollo del asunto. Que cuando la persona entiende esto, se da cuenta que es un engaño del Yetzer Hara, y ahora con toda libertad puede decir al Yetzer Hara no, y decides para bien, para vida, para paz, para honra del Eterno, amándolo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser y con todos tus bienes. Eso no lo podías hacer antes, pero ahora, dado la provisión por medio de Yeshua Mashiach, nosotros tenemos esa libertad extraordinaria de poder vivir bien, pero no nos debemos dejar engañar por el Yetzer Hara, porque la gente piensa, no, tú eres así, tú necesitas ser así o actuar así, o te induce a las viejas costumbres o las prácticas anteriores a las cuales o en las cuales estabas inmerso en la religión, y que aún siendo religioso, aún yendo a la iglesia, aún así tú vivías mal, muy mal, en adulterios, en situaciones de depresiones y todas aquellas cosas que llevan a la persona a vivir separado del Eterno, en codicias, en robos, en una serie de situaciones que no son agradables al Eterno, y consecuentemente al ser prohibiciones o al violar los mandamientos positivos de harás, eso nos llevaba siempre a una condición negativa, y entonces por la religión solamente era un parapeto. La religión solamente se convertía, coloquialmente podemos decir, se volvía en un alcahuete de nuestras condiciones, de nuestra forma de ser, y no se vivía y no se podía vivir una vida honesta. No se podía vivir una vida honesta. Pero ahora que tú no confundes al Mesías con el Creador, quien es bendito, y ahora que tú sabes por qué vino Mashiach Yeshua, y ahora que tú sabes que eres libre de esa ley del pecado, de esa ley que operaba en el Yetzer Hara y que le daba la autoridad para que nosotros estuviéramos sujetos a él, y que por mérito de Yeshua esa ley ya fereció, ya murió, ya fue cancelada, aun cuando el Yetzer Hara todavía opera, nosotros estamos libres de la operación del Yetzer Hara. Y esa es la noticia que Rab Shaul nos está diciendo, y termina diciendo: porque mientras estabas en la carne, es decir, viviendo las pasiones deshonestas y en todas las formas de vivir, operando en las transgresiones a la Torah, mientras estabas en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley del pecado, es decir, esa ley que estamos diciendo, que la ley del pecado te sujetaba,
te obligaba a pecar. Esa es la verdad, esa es la realidad. Nadie que no tenga libertad puede servir a otro amo, sino solamente sirve a aquel en el cual está sujeto. Y en este caso estábamos sujetos al pecado. ¿A quién servíamos? Pues al pecado. Entonces, en este sentido, dice por la ley del pecado estaban sujetos, en nuestros miembros llevaba fruto para muerte. Es decir, esa ley obligaba a que nosotros pecáramos con nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, y como dice Proverbios, que los pies guiaban y guían al hombre a los caminos malos, a los caminos de las averot. Pero ahora hemos sido libertados de la ley del pecado por haber muerto. ¿Quién murió? Murió esa ley del pecado. ¿Por medio de quién? De la muerte de Yeshua. Para aquella en que estamos ligados ahora, el Eterno nos ha dado una nueva ley, y esa ley es la ley de la gracia, y la ley de la misericordia y de la bondad. La ley, es decir, sus mandamientos, para que nosotros le podamos servir, porque la ley de los mandamientos en nuestra vida nos da la libertad, a fin de estar en condiciones de servir a fin de estar en condiciones de servir con un nuevo espíritu y no bajo el viejo tratado matrimonial. Esto quiere decir que ahora nosotros tenemos un nuevo espíritu, y este nuevo espíritu podemos interpretarlo como estamos sujetos a un nuevo marido, estamos sujetos a una nueva ley, estamos sujetos a la ley del espíritu, y por lo tanto ahora a quien debemos servir es a Hashem, porque es el espíritu el que tiene ahora ese derecho legal sobre nosotros, dado que, ilustrando esto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, no podía servir al Eterno. ¿Por qué? Porque era esclavo de Faraón, ¿se entiende? Pero cuando sale de Egipto, de casa de servidumbre, y pasan el Mar Rojo, en ese momento el Eterno los redimió en la fiesta de Pesach, los saca con mano poderosa, pasan el Mar Rojo. ¿Para qué? Para que ahora, muerto Faraón en las aguas del Mar Rojo, entonces estuvieran libres del dominio de él. Entonces, consecuentemente, al estar libres, ellos podían tener libertad para servir a un nuevo Señor, y en este caso a Hashem Elohim. Y es lo mismo que se ilustra aquí Rab Shaul. Mientras nosotros estamos bajo el señorío del alma animal, el Yetzer Hara, entonces nosotros no tenemos alternativa, porque Él domina sobre nosotros. Pero ahora, por medio de Yeshua Mashiach, lo ha hecho morir, y consecuentemente nos ha dado una nueva libertad y nos ha dado una nueva ley, la ley del Espíritu, para que nosotros sirvamos a nuestro Dios. Que el Eterno te dé magnífico día, y que esto te anime mucho a poder decir, tú ya no dominas sobre mí, y que si tienes todavía algunas cosas en tu vida que te inducen a hacer transgresiones, a pecar delante del Eterno, tú tengas la certeza de que tú tienes la libertad para vivir, no como religioso, no como lo aleno, como una persona hipócrita, sino realmente viviendo con honestidad delante del Eterno, y levantando tu rostro para buscar el rostro de Hashem cada día. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.